Cuando quieras. Adelante nomás. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por dejarnos participar en este Ateneo de Trauma. Mi nombre es María Cereceto, soy cirujana del Servicio de Cirugía General del Hospital Emilio Ferreira de Necochea. Y bueno, soy ex residente del Hospital Internacional de Agudos, así que ahí tuve la dicha de conocerlo a Guillermo y de formarme con él. Por eso es que estoy participando en este momento. Bueno, Pensé que habías conocido a Robert Johnson ahí. esta primer filmina representa una encrucijada, que creo que es lo que el trauma representa para la mayoría de los cirujanos generales. Siempre son pacientes complejos, difíciles, que se presentan en una guardia y que aunque uno esté preparado, en el momento, tanto dependiendo del paciente como de las posibilidades donde uno se encuentre, hay que tomar decisiones y bueno, y según el camino que tomemos, de eso un poco va a depender la evolución del paciente después. Así que es a modo representativo. Como para poner un poco en contexto, vivimos en Necochea, que es una ciudad de 120.000 habitantes, dentro de la provincia de Buenos Aires. El servicio tiene 6 cirujanos de planta y 4 residentes. La mayoría de las guardias son pasivas y tenemos una terapia intensiva de 6 pacientes, una sala de cirugía de 20 pacientes, operamos 2 veces por semana. Quiero poner un poco en contexto, porque bueno, como decía en la primer filmina, no es lo mismo por ahí recibir un traumatizado en una ciudad chica que en una ciudad grande. Así que, bueno, una de las falencias que tenemos en el hospital es que no tenemos tomógrafo. Y bueno, cuando aparecen pacientes como el que ahora voy a presentar, es algo que realmente nos genera mucha incomodidad. Para iniciar la presentación, el paciente del cual voy a hablar es un varón de 58 años que presenta una herida de arma de fuego en cuello con un orificio único del lado derecho. ¿Lo puedo cerrar? Bueno, a ver. Ahí está, perdón. Así encontraron el paciente en lo que sería digamos, el hospitalario. El paciente tenía una vía aérea permeable, tenía una alteración de la voz, una voz aguda, en el cuello presentaba un enfisema subcutáneo, no presentaba un hematoma expansivo y había solamente un único orificio al lado derecho, tenía un Glasgow de 15 en 15 y como dato de color no toleraba la posición supina. Bueno, con este primer panorama, la idea era por ahí conocer la opinión del manejo prehospitalario con un paciente así, y como para tener en cuenta y discutir si debiera realizarse o no la intubación orotraqueal, la colocación de máscara laringia y también del collar cervical. Bárbaro, María Elena. En primer lugar, los agradecidos somos nosotros porque realmente está muy bueno. Está muy bueno justamente que se presente algo que viene de un centro con bajos recursos, con bajas posibilidades tecnológicas. Entonces, bueno, ese es el famoso plan B que tenemos que pensarlo tanto en nuestros países, en Latinoamérica y también en países desarrollados, en lugares alejados de los grandes centros. No todos son centros de trauma nivel 1, ¿no? Entonces, realmente esto le da un color diferente a esta presentación desde el vamos. Así que muchísimas gracias por presentarlo. Pablo Caviglia. No, este es una especie de ateneo en el cual todos participamos y, y me encantaría que quienes están chateando hablen también, porque a veces somos los mismos.
y lo poquito que estuve viendo ahí, no estoy de acuerdo. Entonces, Claro, claro, me gustaría, está bueno discutir las cosas. claro. Está viendo ahí que hay quien realizaría una intubación orotraqueal, Aquí otro, va a ver gasolina y ya está armando el mar. intubación orotraqueal y collar. Yo lo que estoy viendo en este momento, primero, es una herida de arma de fuego sin orificio de salida. Es decir, no sabemos dónde está el proyectil. La clínica acá es fundamental. La vía aérea está permeable, más allá que tiene una alteración de la voz, que incluso puede ser de origen neurológico, porque no veo un hematoma, puede ser una afección recurrencial. No hay ningún signo mayor, más allá de un enfisema que veo. Y lo único que me llama la atención como signo de alerta es que no tolera la posición supina. ¿Por qué? No la tolera teniendo una vía aérea permeable. Me interesaría sobre todo si está permeable la vía aérea, si está saturando bien el paciente, saber los campos pulmonares, a ver si este paciente no tiene un hemotórax o a un fenómeno mecánico. Porque por lo pronto el cuello no es en este momento lo que, si bien el orificio de entrada está ahí, no es lo que me está llamando la atención. En un paciente que creo que está hemodinámicamente estable, ¿no? Gracias, Pablo. ¿Alguien más? Néstor Fujimi, eh, pusiste en el chat, rápidamente podemos perder la vía aérea. A mí me gustaría que hablaras, Néstor, a ver qué estás pensando. Esto quiere decir que tú lo intubarías en la escena. Sí, Fernando, la verdad que en lo personal tenemos esa ingrata experiencia que el prehospitalario nuestro no intuba o vienen de otro hospital donde dicen que no está comprometida la vía aérea y cuando llega a nosotros ya prácticamente lo hemos perdido a la vía aérea. Entonces eso sí me preocupa. Este, es cierto lo que dicen, que no, pero está en el prehospitalario, entonces lo único que se ve es un orificio. No podemos saber qué es lo que está pasando en el tórax, no podemos saber qué otra cosa hay. Tampoco hay otros datos como la frecuencia cardíaca, la presión, el pulso, qué tal es el pulso, pero a mí me preocuparía mucho perder la vía aérea. Rápidamente la podemos perder. Gracias, Néstor. Yo creo que para dar respuesta a eso, yo le haría a María Elena alguna pregunta adicional a estos datos que ella nos da. Eh, Capaz que lo dijiste y se me pasó. Desde el momento en que ocurre el incidente hasta este momento que tú nos estás relatando, más o menos cuánto tiempo ha pasado. Pero la puta madre. A ver, hay alguien que está rezando ahí, gracias a Dios, a la línea. Sí, Voy a es, mutear. es Andrea, es Andrea. Andrea le estaba rezando a un santo. No, te decía, María Elena, que te preguntaba cuánto tiempo había transcurrido, no sé si lo dijiste, se me pasó, y lo otro es cuánto es el tiempo de traslado entre la escena, o sea, para el prehospitalario, de qué estamos hablando para llegar al centro asistencial donde ustedes lo van a recibir. Más o menos se habrá demorado media hora, porque entre la llamada, digamos, sale la ambulancia de acá del hospital. Necochea tiene al lado la ciudad de Quequén, que está separada por un puente, y este incidente ocurrió en Quequén. Así que, si bien en Quequén hay un hospital más chico, no hacen este tipo de traslado de pacientes, así que la ambulancia sale del hospital nuestro, va a buscar al paciente y vuelve, y más o menos media hora. Esto quizás yo no puse más datos todavía porque era justamente digamos, el prehospitalario, lo que nos pudieron llegar a decir antes de traer el paciente acá, antes de que nosotros lo veamos y lo recibamos, y la verdad es que acá tampoco hay un buen manejo prehospitalario y es muy raro que esté un paciente intubado. Hay veces sale el médico con un enfermero y el camillero y el ambulanciero, y bueno, y a veces va el enfermero solo, así que habitualmente el paciente no llega intubado y tampoco con una máscara en laringe. Podría llegar a ser un collar cervical, pero no más. Bien. A mí me gustaría hacer alguna
tengo algunas consideraciones un poco en el sentido de las que hizo Pablo Caviglia, pero bueno, voy a dar la palabra, que ya levantaron la mano. Eduardo Eskenazi, después Andrea y después Ale. Eduardo. Lo de la intubación endotraqueal, cuidado, no es una cosa que uno lo va a hacer. Este paciente estaba 15 en 15. Para intubar un paciente 15 en 15 hay que hacer bastantes cosas y no es fácil. Y en un prehospitalario habría que ver qué vía aérea tiene, si es una vía aérea difícil, una vía aérea fácil. No es así. El paciente que se intuba en prehospitalario son, pero contados los casos que uno intuba en prehospitalario. El paciente hay que manejarlo y transportarlo lo más rápidamente posible, que 30 minutos es lo que tarda más o menos en cualquier lugar, y después se ve. Pero no creo que haya que intubar a este paciente. Y Y lo trasladarlo del al collar, costado. Sí, sí. Bueno, eso de acostado está bien, hay que ver por qué, si Claro. estaba, qué es lo que le pasaba al paciente que no toleraba los supinos, es raro. Y lo otro, el collar cervical. El collar cervical se sabe hoy que paciente consciente, 15 en 15, que no relata, manifiesta o nada a nivel cervical, no hay que poner collar cervical. Gracias, Eduardo. Andrea. Hola, ¿me escuchan? Sí, cómo no. Perdón, estoy manejando en la ruta, así que por ahí me sale cualquier cosa mientras que trato de hacer las cosas. Creo que estabas Pero, enojada hace un ratito, sí, sí, nos dimos eh, cuenta. Perdón. No, mi comentario era justamente acerca del collar cervical. Mm, Y Eduardo me sacó la idea, porque primero que ya ahora no está tan indicado en todos los pacientes, hay que seleccionar el paciente, y segundo que en este paciente particularmente, con una lesión de cuello, podemos perder información si colocamos un collar cervical. Así que en realidad mi comentario era para hacer énfasis en eso. exacto, exacto. Gracias, Andrea. Ale, estás muteado. Estaba tratando de desmutearme. Sí, muchachos, ratifico un poco lo que estaba diciendo Andrea y lo que estaba diciendo Eduardo. Si la preocupación que tenemos ahora es si collar cervical o collar cervical no, eh, creo que está en revisión y de hecho hubo, al menos en Argentina, un consenso sobre la restricción del movimiento cervical y sobre la colocación del collar. En este paciente en particular está con Glasgow 15 en 15, o sea que el paciente está despierto. Es como si me quisiera intubar ahora a mí. De prefuego. Me voy a enojar bastante y van a tener que pelear mucho, es algo que me duerme. El segundo tema es cuántos de los que están en el equipo prehospitalario han hecho intubación en un paciente en prehospitalario. ¿Sí? En los equipos europeos, en los alemanes o en los ingleses, que ni siquiera van médicos y no tienen no la habilidad, sino la autorización de intubación en forma prehospitalaria. Con lo cual, intubarlo de forma prehospitalaria, creo que lo que va a lograr es demorar la asistencia más que beneficiarlo. En Europa utilizan como alternativa cuando requieren sí una intubación, es la máscara de la laringia, pero se trata de un paciente que no está con un Glasgow de 15 en 15, es decir, que no llega. El otro tema es que tiene alteración de la voz y no tolera la posición supina. Son dos datos que creo que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es que son datos clínicos semiológicos? ¿Sí? Por algo el paciente no tolera la posición supina. Tendrá un hematoma, tendrá sangre, algo le pasará a ese paciente. Y la alteración de la voz probablemente pueda ser o porque tiene un hematoma, ¿sí? Es el famoso hematoma cervical, que es lo que produce la dificultad laringia, la asfixia por el hematoma, que no es ese invento que dicen que se ingurgitan las cuerdas vocales, y los que hacemos cabeza y cuello lo conocemos en las cirugías post-tiroideas, de que hay el hematoma sofocante y la única opción que tenemos es abrirle la herida, y no pasa por la ingurgitación de las cuerdas vocales, mucho menos, sino que es el hematoma que progresa y desplaza la línea aérea y da una sensación de asfixia o da una sensación de limitación. Resumida cuenta,
no intubación. La frase scoop and run es embalarlo de alguna manera y llevarlo, limitar la movilización cervical, no hace falta el collar, y la vía aérea mantenerla con algún método que no sea ni siquiera invasivo, por lo menos hasta llegar. Y les recomiendo, si no los tienen, yo después se los paso, y se llama, del año 2021, el consenso intersocietario sobre la restricción al movimiento espinal en el paciente politraumatizado. Lo dirigió Neire y compañía y participamos algunos de los que estamos acá. Sí, Alejandro, ese consenso, ayer estuve con él justamente. Ayer estuve con ese consenso en las manos. Está excelente porque además avalado por un conjunto de sociedades con una revisión bibliográfica bien importante, una puesta al día bien importante del tema. Y comparto plenamente lo que ustedes han dicho. Creo que el collar cervical en el trauma penetrante de cuello, salvo lesión evidente raquimedular, no tiene indicación. Es más, hay trabajos que han estudiado poblaciones de enfermos con collar cervical y sin collar cervical y se ha visto que aumentan la mortalidad, porque estos enfermos se defienden muy mal de la aspiración de un vómito después que están empaquetados. O sea, no tiene indicación y está demostrado que aumenta la morbilidad y eventualmente la mortalidad en la población de estos pacientes en los cuales el collar cervical no tiene indicación. En cuanto a la máscara laringia, ustedes, como dijo Alejandro, a ninguna persona despierta le pueden poner siquiera una máscara laringia, porque tiene el reflejo nauseoso presente, se va a aspirar. O sea que creo que va a ser más pernicioso que benéfico. Y creo que la única indicación de la intubación orotraqueal en el trauma penetrante de cuello es el hematoma rápidamente expansivo ante nuestros ojos, que bueno, que eventualmente sí va a obstruir la vía aérea, que no es el caso de este paciente. Y además, este paciente tiene dos elementos más, enfisema subcutáneo y una alteración de la voz. Entonces, capaz que tiene una lesión del eje laringotraqueal, capaz que la tiene, pero está sostenida, tiene un GACO 15. Entonces, en el mejor de los casos, todavía encima podemos tratando de meter a ciegas una sonda orotraqueal en el prehospitalario en malas condiciones, generar encima una falsa ruta o un agravamiento de la lesión. Entonces, creo que concuerdo plenamente con lo que se dijo. Por todas esas razones, a este paciente le pondría una mascarita de oxígeno, lo dejaría semisentado, si no tolera el decúbito y saldría corriendo por el hospital. Una frase que resume: no mejoremos los éxitos. El paciente está respirando. Por eso. No hagamos mejores inventos para mejorar lo que ya anda bien. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, María Elena. Bueno, gracias por todos los comentarios y las aclaraciones. Bueno, este era el paciente al ingresar al shock room. No presentaba sangrado externo, la vía aérea estaba permeable, había algo de enfisema subcutáneo tanto en la cara como en el cuello, no se palpaba hematoma, tenía muy buena entrada de aire bilateral, la saturación era de 97, la frecuencia respiratoria era de 20, estaba hipertenso, tenía 180-100, con una frecuencia cardíaca de 90 y el relleno capilar era menor a 2 segundos. Los pulsos periféricos estaban presentes, seguía con Glasgow 15 en 15, no tenía foco motor, pero él refería una parestesia en el miembro superior izquierdo. Y el orificio de entrada estaba en la región cervical derecha, en la zona 2, a nivel más o menos del músculo esternocleidomastoide. Así que, bueno, este fue el paciente que tuvimos en la guardia y la realidad es que se nos presentaron un poco las mismas dudas que conversamos recién. No sé si tendría que decir lo que hicimos todavía, pero bueno, lo del collar cervical por tener la lesión ya dentro del shock room y al referir esta parestesia del miembro superior, a mí sí me hizo generar mucha duda, por eso le coloqué la valva posterior. Intentamos acostarlo al paciente, pero bueno, él todo el tiempo quería levantarse. Pero bueno, estuvo estable hemodinámicamente. Si querés, María Elena, antes de que nos cuentes lo que ustedes hicieron, le preguntamos a la gente de la sala con estos datos que tú nos diste nuevos, ¿qué harían? ¿Te parece? Vamos a presionarlos un poco y después vos nos contás lo que hicieron. ¿Qué haría la gente en la sala
en este momento? Porque ahora nos dio un conjunto de datos bien importantes, Marilena. Sí, Camilo. El paciente está estable, entonces no hay que salir corriendo a hablar con él. ¿Tiene NIFAST para ver si tiene ocupación pleural? Esa es la pregunta. No sé, ¿Tiene NIFAST? no sé, Marilena, si tienen IFAS. Sí, sí tenemos. Ah, Tenemos y la realidad es que lo hacemos nosotros, no hay un ecografista de guardia, tenemos el ecógrafo en el shock room, también en la sala de cirugía. ¿tenía ocupación pleural? Perdón, no escuché. ¿Tenía ocupación pleural? Sí, tenía ocupación pleural. No. No, entonces que no tenía ocupación pleural. Y bueno, entonces este enfermo se puede hacer perfectamente una angioTAC, para empezar. No tienen tomógrafo, no tienen tomógrafo. Ah, no tiene tomógrafo. No, tomógrafo no. No tenemos tomógrafo adentro del hospital. La realidad es que para hacer una tomografía, ¿Y a cuánto está el tomógrafo? ¿A cuánto del hospital está el tomógrafo? 10 minutos. Y bueno, no tiene, si este no tiene ninguna emergencia por ahora, yo creo que se puede trasladar. Sí. Bueno, yo les voy a dar, Camilo, te voy a dar un dato de lo que todo el mundo está diciendo acá en el chat y yo suscribo con las dos manos una radiografía simple para ver dónde está el proyectil. Sí, claro. Porque con Claro, estas parestesias que está diciendo izquierda, claro. uno podría pensar que de pronto esto es una bala transfixiante de cuello y tiene una lesión del lado izquierdo, por eso tiene parestesia izquierda. Pero digo, creo que en la radiografía se impone para ver un poco dónde está. Néstor Fujimi. Ahí voy. Yo la verdad que a este paciente en particular, al no tener tomógrafo y en un paciente estable, le podemos hacer una radiografía cervical frente y perfil que nos va a permitir ver una serie de cosas y le haría una radiografía de tórax frente y perfil. Si no logramos ver el proyectil, lo podemos ampliar hacia el abdomen y la pelvis, las radiografías. Pero básicamente eso, y si tenemos un ecógrafo, tratar de hacer un FAS extendido y ver si hay algo más. Pero seguro que la radiografía de cuello, frente y perfil va, y la radiografía de tórax también. Acá la doctora Cintia González pone en el chat cuello, lateral y frente y tórax, y también le daría contraste diluido en yogur para hacer una radiografía adicional dependiendo de los hallazgos de las primeras radiografías. Bueno, lo de diluido en yogur, la verdad que es una fineza, ¿no? Porque yo siempre hacía el contraste solo, nomás. Nunca tuve la consideración la parte gastronómica. Lo que pasa es que la parte gastronómica es porque muchas veces el contraste es muy líquido, entonces cuando pasan los rayos X ya el contraste pasó y no tienes el chance de tomar la rayos X para ver el esófago. Entonces nos solíamos diluir en yogur que era muy espeso para que sí se vieran las rayos X y no se viera nada más los vestigios de si estaría o no del esófago. El tema es que si vos no sé, no tengo la experiencia, pero si tenés una herida de esófago más baja, ponele mediastinal o lo que sea, no sé cómo le va el yogur al mediastino, ¿no? Bueno, no sé. se supone que lo va a terminar operando y lo tienes que limpiar. Sí. Muchas veces inclusive usábamos bario cuando no teníamos el yodado y el bario sí. también es lesivo, pero se lava. Bario sí. Alejandro. No quiero llevarle la contra o ponerme un poco demasiado quirúrgico. El tema es este. Tenemos dos alternativas. O operar al paciente o hacer un tratamiento no operatorio. Para hacer un tratamiento no operatorio requerimos de una serie de condiciones. La doctora Colova nos dijo que no tenía tomógrafo y que había posibilidad de hacerlo tomógrafo y había que derivarlo. ¿Sí o no? Creo que es así el planteo. Así que si están pensando hacer tratamiento no operatorio sin tener tomógrafo, estamos haciendo cosas muy arriesgadas. Hacer tratamiento no operatorio solo con FAST en un paciente que tiene una herida de arma de fuego, sin orificio de salida, con un déficit neurológico, con enfisema subcutáneo, se ve los ojitos con enfisema, que tiene alguna cierta dificultad respiratoria, con lo cual, por más que le demos el yogur, como sugiere la doctora, la verdad que para mí también fue una curiosidad, no descarta la posibilidad de lesión de vía aérea. Nos ubicamos espacialmente en dónde estamos y los recursos que tenemos.
o lo dormimos, lo intubamos y logramos la tomografía, o lo llevamos al quirófano. Soy medio tajante, pero discúlpenme. Pero Alejandro, yo no sé, yo no entendí que nadie hablara de tratamiento, o sea, de tratamiento, no se estaba hablando todavía, ni de no operatorio ni de operatorio. Está bien, pero están dando vuelta con una radiografía y preguntando por tomografía. ¿Qué hacemos con un paciente con una herida de arma de fuego, sin orificio salida, con déficit neurológico, con enfisema subcutáneo, con sangrado y hematoma cervical y con compromiso de la vía aérea? Olvídate de las condiciones que estés. Te lo presento así. Cerramos el caso. Y te digo, es un paciente, sí, lo único que tiene es estabilidad hemodinámica, pero estamos en un lugar donde no tenés, apenas si tenés tomógrafo ahí. Pero Lo yo tenés que una trasladar. radiografía, no, yo una radiografía se la hago igual. No, la radiografía perfecto, Y pero bueno, la radiografía eso no me va a cambiar sí me puede a, cambiar los abordajes, por ejemplo. Sí, sí. a mí, ¿no? No, yo no sé, no le tengo que poner un tubo de tórax, porque por ahora parece que ventila, pero yo le haría una Está radiografía, bien, no tengo que pasar bala. seguí adelante con la atención inicial hasta completarla con todo lo que O tenés, si la bala pero está en el mediastino, ponele. estoy Yo de qué sé. acuerdo. Pero el problema no lo tiene por ahora, Mediastino. Si No, yo seguiría adelante con la atención inicial, ¿sí? Y iría preparando el quirófano, porque con los recursos que tiene en este momento no le quedan muchas más opciones. sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que eso es conceptual, lo que estás diciendo, es bien importante. Cuanto menos recursos tiene uno, más quirúrgico es. Eso es así, es obvio. Y era lo que nos pasaba antes, el costo a pagar eran laparotomías en blanco cuando no tenías el enfermo estudiado, y sí, es tal cual. Es una balanza que va para un lado y para el otro. Exacto, exacto. Pero no me iría a bloque quirúrgico sin haberle hecho por lo menos una radiografía simple. Eso sí. Pablo Gaviria, te tenías levantada la mano, creo, ¿no? No, la tenía levantada, de acuerdo con los dos. Si no tenemos muchos recursos, llevarlo a block, pero no llevarlo con un neumotórax o intentar incluso descartar que no tenga un taponamiento cardíaco, cosas grandotas. Saber dónde está el proyectil, para tener una idea del balance lesional. Si todo está en el cuello, abordamos cuello exclusivamente. Completar la atención inicial, lo que Claro, preconizamos siempre, nada más. claro, Después vemos qué claro. hacemos. Dale, vamos con la placa. Acá lo resume Néstor Fujimi, catanazo selectivo. Adelante, María Elena, contanos qué hicieron. Bueno, en principio en el shock room le pusimos oxígeno, coloqué la valva posterior, repito, no tenía un hematoma en el cuello y me preocupó mucho la parestesia del miembro superior izquierdo, así que le puse el collar cervical. Bueno, se colocaron 2 vías periféricas, tuvo una expansión controlada, realizamos un laboratorio y radiografía de cuello y de tórax. Bueno, en el laboratorio no había ninguna particularidad, era normal. Y esta es la radiografía de cuello. No sé si alguien lo quiere ir comentando o sigo yo. Tiene enfisema para convidar. Exactamente. Y sobre todo, bien prevertebral, tiene una enorme cantidad de enfisema. Tiene en todos lados, tiene en todo el cuello, pero prevertebral tiene un enorme enfisema. O hematoma asociado. Se ve muy radiolúcido, ¿no? La verdad que el examen físico no era tanto como quizás se ve en la placa. Al examen físico era relativamente poco, prácticamente no crepitaba, pero las imágenes asustaban un poco más. Después realizamos la radiografía de tórax también, donde, bueno, ahí se logra ver el proyectil que estaba enradiado en el omóplato. O sea que confirma lo que sospechábamos clínicamente, que había pasado la línea media. Estaba Exactamente. contralateral, estaba. Exactamente. Tenía una transfixiante, era. Al examen físico del lado izquierdo también tenía un poco de enfisema subcutáneo, no en sí en el tórax y bueno, siempre, digamos, la saturación seguía siendo normal. Bueno, con esta placa de tórax también nos quedamos más tranquilos, pero la parte respiratoria, digamos, siempre estuvo bien y al ver también el proyectil a ese nivel es como que interpretamos todo el tiempo que la lesión, digamos, o las probables lesiones eran altas, digamos, ¿no? Y acá lo que nos sucedió es que debatimos mucho con
como este es un hospital más chico, cuando entra un paciente al shock room, la mayoría de las veces baja el terapista a ayudar. Y debatimos mucho de hacer la tomografía, porque el paciente con estas radiografías seguía hablando, seguía teniendo una frecuencia Y, cardíaca normal, seguía con una estabilidad hemodinámica normal, y debatíamos si intubarlo o no al paciente para llevarlo al tomógrafo, porque realmente estaba bien, y hasta que se hicieron las radiografías, el laboratorio y demás, habrá pasado media hora, así que... bueno, no sé si sigo contando o... Pará, y María Elena, acá te hacen algunas preguntas interesantes. ¿tenía alguna expectoración? ¿Expectoraba algo? Nada, Empezó a escupir eras... sangre. Y Ah, yo la bueno, ahí verdad es que está. no era claro si era una hemoptisis o No, no importa. La sangre venía de algún lado. A menos que tuviese un golpe en la cara y que sangre en los dientes. Si eso, por eso, eso es lo que yo siempre lo ponía en las charlas. La lesión de vía aérea es una de las más interpretables, la más rápida interpretable, ya sea por enfisema subcutáneo o hemoptisis. Lo que tenés que identificar después es no olvidarte también del esófago que está ahí pegadito y de los vasos del cuello. Pero en principio los vasos del cuello estarían indemnes porque no había hematoma, pero hay que investigar las dos cosas. Ahora, Y pero una la cosa vía te aérea pregunta, parece... Sí. perdón, una cosa te pregunta Ale de Gracia en el chat, es si alguien le miró la cavidad oral. ¿Alguien le miró la boca por dentro? no. Bien. Mirá la cara que pone. Andrea, Claro. El tema de llevarlo a hacer una tomografía es que se tienen que mover del hospital y pierden el contacto con el paciente durante un tiempo prolongado, con lo cual este paciente sí o sí lo tienen que llevar intubado. De eso no me queda ninguna duda. Si a este paciente yo lo voy a sacar del shock room para llevarlo a una tomografía, primero lo pierdo el contacto porque va a estar adentro del tomógrafo y ustedes encima lo van a tener afuera del hospital. Y no saben en qué ambulancia va a ir, con qué capacidades está el médico y la dotación de la ambulancia. No son pacientes fáciles de intubar, este tipo de pacientes, más difíciles de lo normal, con lo cual yo a este paciente, si la decisión es hacerle una tomografía, yo previo a la tomografía lo intubo. Porque por otro lado, me sigo acordando de que el paciente no tolera el decúbito, con lo cual también me mejoraría la posibilidad de hacerle la tomografía porque lo tengo que acostar. Entonces, me parece que si no, no van a poder hacerla o van a perder demasiado contacto con el paciente y se les va a complicar. gracias Andrea. Sí, yo creo que a esta altura además tenés signos clínicos y radiológicos, radiográficos, que te están diciendo que este enfermo tiene una lesión o del eje digestivo o de la vía aérea. Entonces, lo vas a tener que operar. O sea, ahora sí estoy de acuerdo con Alejandro de Gracia, y decir, me parece que no lo saco del hospital si ya sé que lo voy a traer para operarlo. O sea, ¿para qué lo voy a sacarlo a pasear y después hacer una tomografía y traerlo por ser lo mismo? Lo voy a operar. O sea, realmente con estos elementos, con esta radiografía, yo lo llevaría a Block. ¿Puedo Ale, agregarle algo? no, todo tu palabra, todo lo que quieras. Antes discutíamos de completar la atención inicial. No se olviden de abrirle la boca a los pacientes, porque un hematoma del piso de boca puede dar cierto compromiso respiratorio. 2, miremos la placa que le hicieron. Si esa placa está centrada y veo la articulación externo-clavicular centrada, la vía aérea está desplazada hacia la derecha. Así que va a tener más compromiso del cuello del lado izquierdo que el derecho donde supuestamente entró la bala. ¿Sí? Así que tiene un hematoma en progresión con compromiso a la vía aérea. Recién Andrea dijo, intúbenlo temprano antes de llevar a hacer un tomógrafo, antes de hacer la tomografía, si es que lo van a hacer la tomografía. Yo ahí ya estaría pensando, ese paciente requiere una intubación selectiva, dormirlo e intubarlo. ¿Sí? Porque dentro de un rato ese paciente no le encuentra la vía aérea para intubarlo. ¿Por qué una intubación? ¿Por qué una intubación porque tiene la selectiva? vía aérea desplazada y dentro de un rato ya no lo intuban, Eduardo. ¿Pero por qué ¿Pero por qué selectiva? selectiva? Bueno, Te selectivo. cagué, boludo, porque estás diciendo cualquier cosa, no es selectiva, es una intubación. Selectiva es cuando intubás un bronco o el otro. Está Sí, bien, tenés razón.
tenés razón. El animalito de Dios me trató mal, pero tiene razón. Bueno, no selectiva. De ¿Qué? seleccionar la intubación, no es ¿Qué? selectivo en el bronquio. ¿Sí? ¿Qué? Porque estás operado del corazón, te voy a tratar bien. No, Déjate. Ah, no, bueno. no hagas papelón, Eduardo. Pero sí hay que intubarlo y llevarlo a quirófano. Si quieren hacer alguna situación intermedia y un manejo no operatorio, creo que no es el paciente para un manejo no operatorio. No, Y Ale, sí, estamos diciendo lo que, digo, me parece que lo que dijiste vos es correcto. ¿Qué va a cambiar la ah, tomografía en este paciente? no, te estaba haciendo una acotación sobre la No, radiografía que habíamos no, pedido y te digo, para mí en este momento, si vos me decís, ¿qué eso, opinás de esa radiografía? Tiene un desplazamiento de la vía aérea eh, hacia la eh, derecha y está, la lesión es la izquierda. Así que ojo con ese paciente cuando lo exploren, no se olviden de explorarle los dos lados del esófago, los dos lados de la vía aérea, porque nos vamos a comer algo. es correcto lo que decís. Digo, ¿qué cambiaría la tomografía, no? No, para mí no me cambia nada, para mí es un paciente quirúrgico de entrada. No es un paciente que entraría en un protocolo de TNO. no, Así que no. tomografía o no tomografía no me va a dar nada que me cambie la historia de lo que voy a hacer después. Gracias, Ale. Y gol de Pablo, Argentina, 3-0. a la flauta. Bueno, Pablo, No, exactamente. La tomografía creo que acá es más el riesgo que el beneficio. No aporta nada en una herida transficiante que es de base del cuello. Creo que para avanzar, que estamos todos de acuerdo en llevarlo a block y con los recursos que hay en el lugar. Y para avanzar, creo que ahora tenemos que discutir el tipo de abordaje en una herida transficiante. Y algo que a mí me ha servido bastante en la exploración quirúrgica, ahora después vemos, es colocar una gruesa sonda nasogástrica para valorar justamente la lesión esofágica y reparar el esófago, sobre todo en el ambiente de un hematoma, a veces cuando hay, y uno a veces la disección no es fácil. Pero nada más, me adelanto, le haría una cervicotomía transversa. gracias, Pablo. Camilo, Y ahora viene sangre por la boca, y bueno, eso es un signo duro, lesión vascular, indicación de cirugía. ¿No? Y tiene una herida que atraviesa la línea media, también tiene mucho más a la cirugía. Y la intubación de este enfermo tiene que ser hecha por alguien de experiencia y de una sola vez. O sea, no se puede andar haciendo muchas pruebas con la vía aérea. Alguien con experiencia que lo intube de una vez, porque si no, como ya dijimos, se puede perder la vía aérea y es un enorme problema, ¿no? gracias, Camilo. Eduardo, Por lo único que podría hacer la tomografía, en realidad nos habíamos olvidado de esta parestesia, es para ver qué grado de componente óseo está lesionado. Es por lo único que tal vez podríamos pensar en eso, pero no es No algo hace que me falta que vaya a tenga cambiar. componente óseo, gordo. Está a la altura del plexo braquial, puede ser la lesión del plexo. Sí, no, por eso digo, por lo único que tal vez podría hacer es por eso. Tampoco le haremos nada por eso. creo No, que, por si es el cuerpo, está sobre el cuerpo, qué sé yo. creo que Alguna, el tema es un tema de oportunidad, ¿no? Sería como llevarlo al claro, bloco, operarlo, resolverlo, y después se lo puede estudiar de pronto. es eso. Bueno, muy bien. Adelante, María Elena. Bueno, probablemente el paciente no tuvo tanta suerte de tener un cirujano como los que están opinando, porque lo recibí yo y yo no me sentí tan capacitada para tomar la decisión tan rápidamente de entrar este paciente a quirófano. Así que discutimos de hacer la tomografía pensando tanto en lesión de tráquea de esófago, de tenerla, hasta derivarlo a Mar del Plata, intubado, siendo que el paciente estaba estable, todo el tiempo estuvo estable en la guardia. Nosotros, respecto a la intubación selectiva, hay pocos anestesistas que lo hacen, de los 5 anestesistas que tenemos acá, quizás 3 lo hagan, y depende del que esté de guardia ese día, así que la realidad es que lo intubo uno de mis compañeros, que es cirujano,
el hijo del doctor Dopico, que tuve la suerte que me acompañó ese día. Así que bueno, lo que hicimos fue llevarlo al tomógrafo. Acá los pacientes cuando salen, digamos, del hospital siempre van con una ambulancia nuestra, con médicos de la guardia. No es una ambulancia que viene de afuera, digamos, siempre son los médicos de este hospital los que salen y vuelven con el paciente. Y los terapistas que en ese momento estaban con nosotros no estaban de acuerdo en que intubáramos al paciente antes de sacarlo, con la excusa, digamos, de agravar un poco más el cuadro del enfisema subcutáneo si realmente tenía la lesión de tráquea. Como el paciente seguía estando bien, decidimos llevarlo al tomógrafo, acompañado y bueno, con todas las herramientas que contábamos en ese momento, y volvimos al hospital con el paciente, digamos, sin intubar, al showroom. No sé si quieren que a continuación ya muestre la tomografía. Para que creo que Ale va a hacer algún comentario. Alejandro. Hola Lu, ¿cómo te va? Bien, pongámonos en su situación para los que no conocen. Necochea de Mar del Plata está a 1 hora y pico de viaje. Sí, una hora. Una hora de viaje, bien. Con lo cual, llevar un paciente a hacer una tomografía y traerlo al hospital, y si tenés que operarlo y después llevarlo hasta Mar del Plata, le está sumando tiempo a ese viaje. ¿Qué podías encontrar en la tomografía? Podías encontrar una lesión de la vía aérea, iba a cirugía. ¿Lo iban a operar ustedes? ¿Lo podían operar? ¿Estaban en condiciones de operarlo? Y yo llamé a mi jefe, esa es la realidad. ¿El jefe lo encontraste o desapareció? Sí. Bueno, si lo iban a poder operar, tal vez vale. Ahora, si no se iban a jugar y no iban a poder operarlo, te hubiese sugerido intubarlo, que a veces tal vez una lesión de vía aérea con la intubación es parte de un tratamiento, y lo ataja Guille Barilar o Andrea Pote o Alberto Sac ahí en Mar del Plata, que tienen el tomógrafo y decidirán si ellos le quieren hacer tomografía o seguir adelante con la cirugía como alternativa. ¿El jefe de terapia en ese momento ahí es Dopico o no es el hospital del Estado? No, ya no, está jubilado. ¿Está jubilado Dopico? Sí, Dopico ya se jubila. Entonces, mi opinión es sobre la tomografía. ¿Qué esperaban encontrar y qué actitud podían tener, más allá de la experiencia que estás refiriendo o quién estaba con vos? O sea, una vez que tengas eso, ¿qué hacemos? Una vez que teníamos la tomografía, tenía lesión de la vía aérea, ¿lo vamos a operar o lo podemos operar? Un tema que creo que hay que siempre tener en cuenta es pasear al paciente, ¿sí? Y no es la primera vez que lo veo, ¿sí? Una vez estuve con un paciente, o me llamaban para un paciente que estaba en el norte, que le habían pegado una herida en el abdomen y lo llevaron en una camioneta a no sé cuántos kilómetros por el medio de la sierra para hacer una ecografía y traerlo de nuevo, cuando en realidad el paciente era quirúrgico del primer momento. Y ya te digo, si lo que te iba a dar la tomografía no te iba a cambiar la conducta en ese paciente, y si te la cambiaba, también dependía si eras vos o no eras vos el que iba a actuar, el cirujano. Y con respecto a lo que dijo Eduardo, que me corrigió tan amablemente, lo de selectivo, no selectivo, te entendimos todo, no hace falta. El selectivo, Eduardo, lo aplica cuando es a un solo bronquio. Selectivo es cuando no es opcional, en este caso. Sí, yo la realidad es que el tema de la tomografía lo pensé en el caso de derivarlo por supuesto intubado, no lo íbamos a derivar sin intubarlo, y llamando a Mar del Plata diciendo qué tenía el paciente, digamos. Eso es lo que hizo que lo pensara, y de hecho llamé a mis compañeros de Mar del Plata, justo Barilaro estaba en un congreso, y bueno, primero que no había cama, no había respirador, no había nada. Así que bueno, no hubo otra opción, dejar el paciente acá. Pero digamos, no era un paciente habitual para nosotros, y pensar en reparar un esófago o una tráquea, la verdad es que, bueno, eran palabras mayores, esa es la realidad. Eso es bien importante, eso que estás diciendo, María Elena, porque es saber el equipo que uno cuenta, el hospital en el cual está, el entorno, es fundamental para tomar las decisiones. Forman parte tan importante de la toma de decisiones como el mecanismo lesional o la situación del enfermo. Entonces, digo, creo que te entiendo perfectamente. Es un enfermo que en ese momento a ustedes les quemaba por la potencial gravedad de esas lesiones.
para sus recursos y para el equipo que podían conformar en ese momento. Es así, ¿no? Entonces, eso te tiñe, por así decir, toda la toma de decisiones que vienen después. O sea, porque vos tenés que decidir en base a eso. Es bien interesante, creo que está en el centro de la discusión de este enfermo. Es qué equipo tengo, en qué hospital estoy, con qué recursos cuento y qué me trajeron de la calle, cuál es el paciente con el que estoy. Bueno, contanos, ¿cómo sigue esto? Bueno, le hicimos una tomografía. ¿Por dónde la pongo? ¿Por acá? Ya. Años, vamos, tema, hueso, tanto que metida guardando la glotis, y acá tengo el esófago superior cervical, ¿no? Y acá tenemos esta licencia, la pared anterior ahí, y la pared posterior. Respetando que es el trayecto del proyectil, ¿no? Acá licencia, hacia el esófago cervical. Izquierda, y acá tenemos el hematoma en relación al lápice del izquierdo, la bala impactada en la escápula y la fractura de lo que es la primera costilla, una fractura minuta, trayecto de lo que fue. Vamos a ir al tórax, bajamos, ahí tienen el hematoma en el vértice posterior, lo que es el izquierdo, y acá tenemos el mediastino asociado a la perforación de esofágica. No veo el esofascular, el esófago abajo viene perfecto, tiene un poquito de ya pasada, el estado viral, todo obviamente, ahí está, yodo diluido, ha pasado, a pesar de lo que estuvimos viendo. Y obviamente, vamos a bajar. De lado, y lo pase de lado, y el mínimo derrame pleural izquierdo. Libre, nada. Bueno, acá está más o menos el informe, que lo que decía era que tenía una lesión en el esófago, que lo atravesaba de lado a lado, se veía el neumomediastino, bueno, creo que todos pudieron ver el video. Y bueno, y el tórax estaba bien, no se veía ningún hematoma, ni era con contraste la tomografía, ni lesión vascular. Digamos, ya con esta tomografía, perdón. Ya con esta tomografía, sabiendo, digamos, la sospecha, digamos, que la sospecha, digamos, o una de las sospechas estaba confirmada, que era lesión esofágica, bueno, nos planteamos esto también. Lo de derivarlo ya había quedado un poco afuera, porque cuando volvió el paciente el tomógrafo ya no era el mismo, realmente.
Así que bueno, ahí ya decidimos que sí iba a ser necesaria la cirugía. Bueno, y ahí volví a poner estas preguntas si la intubación debería ser o no en la sala de emergencias y las vías de abordaje como para discutir antes de seguir contando cómo se desarrolló. Bueno, interesantísimo el caso, María Elena, realmente muy, pero muy jugoso para toda su discusión. Voy a dar mi opinión para abrir el fuego. Yo le daría las máximas garantías a este enfermo, lo llevaría a sala de operaciones con el anestesista y trataría de intubar, trataría que fuese intubado por el anestesiólogo, que es la persona con más experiencia en, en el manejo de la vía aérea, en sala de operaciones. En cuanto a la vía de abordaje, yo me inclinaría por una vía de abordaje en palo de hockey, inicialmente una prestanocleidomastoidea amplia izquierda, extendida por abajo transversalmente, y eventualmente si tengo que abrir a derecha porque no puedo cerrar el esófago a derecha me queda incómodo, pues yo ya sé que tengo una doble sutura de esófago posiblemente, le amplío prestanocleido a derecha, no habría problema en eso. No sé si a alguien más en la sala le gustaría hacer algún aporte. Alejandro, vos sos cirujano de cabeza y cuello. Y Guillermo levantó la mano. Guillermo. Lo mismo que vos, el mismo abordaje y ya estuvo paseando el paciente, ahora ya no le cambian si lo intuban en la sala de emergencia o en el quirófano, y si tengo que elegir que lo intuben necesita el quirófano. Bien. Guillermo. Sí, coincido. Nos ha pasado en alguna oportunidad que el paciente todavía tenía una vía aérea relativamente sostenida, pero en el momento de la intubación, al pasar el tubo, se introducía la misma lesión y entonces el paciente desarrollaba en ese momento un enfisema subcutáneo espectacular, que se inflaba totalmente, obligándonos a entrar rápidamente al cuello. A veces uno, cuando ocurren estas situaciones, intenta, como primera maniobra, hacer progresar más el tubo orotraqueal, como decía Alejandro hoy, ¿no? Como un intento de control de la vía aérea, si uno puede pasar la lesión e inflar el balón por abajo. Vendría a ser un control de daños de la lesión de la vía aérea, pero a veces podemos tener la mala suerte, sobre todo si es una lesión grande, de que el tubo salga por la misma herida, en cuyo caso, bueno, se desarrolla una circunstancia bastante dramática que nos obliga a entrar rápido al cuello. Por supuesto que en ese caso entonces va a tener la ventaja de que estemos en el quirófano. Sería lo peor que podría pasar. Claro. Lo que está diciendo Guillermo es realidad. Ahora, si tuviera un orificio lo suficientemente grande como para que le pase un tubo Claro. endotraqueal, la clínica de ese paciente no era esta. Por eso Total, la intubación selectiva, inclusive puedes utilizar una guía de Edgeman para intubarlo, que te guíe el tubo que le está colocando. Si tuviera un agujero suficiente como para que se lo despiante de la vía aérea el tubo, porque ese paciente no pudo haber ni siquiera haber ido al tomógrafo, tendría que haber estado en quirófano antes y ni siquiera se hubiese llevado a la duda de si había que dilatar o no el tiempo de la cirugía. Pero sí, lo que está diciendo Guille es algo a tener en cuenta. sí, totalmente. Y como dije al principio, siempre hay que buscar la lesión de esófago, aunque la tiene. Sin duda. Andrea. Sí, me gustaría, obviamente, a ver, así como dije que yo lo intubaría antes de llevarlo al tomógrafo, ahora les digo, la verdad es que ahora 5 minutos más para llegar a quirófano, si ya lo mandaron al tomógrafo sin intubar, y intubémoslo en quirófano por un anestesista, obviamente, alguien que tenga un poco más de experiencia y de manejo de vía aérea que nosotros. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría resaltar algo que dijo Alejandro y que quedó así como al pasar, que es el tema de que la vía aérea, o mejor dicho, la intubación, a veces es el tratamiento y que mejora el paciente. Que entonces el simple hecho de hacer una intubación orotraqueal, yo creo que la mayor parte de las veces que tenemos una lesión de vía aérea a nivel de cuello, la resolvemos simplemente con una intubación o con una traqueostomía, haciendo un bypass arriba de la lesión. Entonces, hacer hincapié en eso, está bien, podemos agrandar la lesión, es real, pero en este paciente, a donde realmente clínicamente estaba bien, y en cualquier paciente, hay que intentarlo sin forzar. Alguien, obviamente, que tenga el que tenga mayor experiencia en ese momento del hospital, pero hay que intentarlo porque realmente mejora el paciente, es terapéutica, no solamente es un proceso más.
Sí, Voy a hacer una una pregunta. cosa. Bueno, perdona, dale, Eduardo, después te No, no, digo. dale. No, que una cosa, no, era para poner algo más. Lo ideal sería tener indudablemente un fibrobroncoscopio, estaría perfecto. Y otra de las cosas que dijo André ahí es guarda con las traqueostomías. En estos pacientes hay que preservar tráquea porque después cuando quieras repararla, los dos anillos de la tráquea más el anillo roto, después no lo vas a poder hacer la unión de la Te quedas tráquea. corto, después te quedas En corto. estos No, pacientes, perdón, no, perdón, no sé, Eduardo, por ahí no se me entendió. lo lamento, dijiste traqueostomía. Sí, pero no para este paciente. Estaba Ah, hablando ok. en general en ese momento. Estaba diciendo, la mayor parte de los pacientes que tienen lesión de vía aérea a nivel de cuello se resuelven con un tubo orotraqueal o una traqueostomía. Y se puede hacer de esa forma tratamiento no operatorio. Es como el tubo de tórax, la traqueostomía, ¿sí? Para Ya las vos decís lesiones de cuello. en el agujero, claro, en el mismo agujero que tenía. O no en el agujero, la mayor parte de los pacientes, o sea, no estoy hablando específicamente de este paciente, estoy haciendo hincapié en lo terapéutico que resulta sostener una vía aérea en un paciente, que puede ser este o puede ser cualquier otro que tenga una lesión de vía aérea a nivel de cuello. No, por eso no. Y ahí voy de vuelta. Las lesiones de vía aérea que uno diagnostica en forma temprana y la vas a hacer, hay que tratar de evitar la tráquea. Lo que tenés que hacer es tratar de intubarlo por el agujero o lo trobas por arriba o algo, pero traten de evitar porque después va a ser muy difícil reparar esa tráquea. Entonces, si lo que tenemos que tratar es preservar anillos. De todas formas, yo no sé si entendí mal por cómo vi la tomografía, me dio la impresión de que este paciente no tiene una lesión de vía aérea, el que tiene es una lesión transficiente de esófago, Parecería ser de atrás, ¿sí? ¿verdad? Pero igual la membranosa puede haber No, sufrido, tal vez tiene por algo. supuesto, sí, por supuesto. Bueno, adelante, Marilena. Bueno. Bueno, respecto a esto, lo que nosotros realizamos fue la intubación en el showroom. Por supuesto que quiero aclarar que es un paciente de que aprendimos mucho y que en el momento es como que no sé si hay mucho tiempo para pensar y uno trata de ofrecer lo mejor. Cuando hablamos en su momento con el terapista, que era la persona más capacitada para intubarlo, él se negó a intubar al paciente, bueno, explicando esto de que prefería primero tener la tomografía y demás para descartar lesión de vía aérea, así que ahí fue como que quedamos un poco limitados. Y cuando volvió el paciente del tomógrafo, como les contaba, el paciente ya no era el mismo, ya no lo íbamos a poder trasladar ni derivar y realmente el enfisema había aumentado, también había aumentado la hemotisis o la hematemesis, y bueno, ahí sí decidió intubarlo, ahí bajaron 2 terapistas, y bueno, también está uno de mis compañeros que es cirujano, así que entre ellos lo intubaron ahí, porque el anestesista todavía no había llegado, digamos. El anestesista tampoco hace guardia activa, el anestesista está en la casa, entonces lo llamamos y tiene que venir al hospital. Son quizás pequeños detalles, pero bueno, son cosas que nos pasan. También llamé al neumonólogo, porque si bien no hace guardia activa, él no hubiera tenido problema, digamos, en venir a hacer la fibrobroncoscopía, pero bueno, en el momento que estaba intubado y que teníamos esa tomografía, ya se había decidido que lo íbamos a operar, así que nos pareció que no iba a cambiar demasiado la conducta. Bueno, respecto a las vías de abordaje, bueno, lo que decidimos entonces fue llevarlo a quirófano, subimos un paciente ya intubado, y comenzamos con la exploración cervical derecha. Era el lugar por donde ingresaba, digamos, la bala o el proyectil. Tenía enfisema subcutáneo y en esa exploración lo que encontramos como hallazgo fue en realidad una lesión de la tráquea, que no pensábamos que tenía porque por tomografía estaba prácticamente descartado. Mirá, yo diciendo que no tenía lesión de vía aérea. ¿Qué? Yo diciendo que no tenía lesión de vía aérea este paciente.
De hecho, pensando en la lesión del esófago, también discutimos de hacer primero la cervicotomía, o sea, hacer únicamente la cervicotomía izquierda, pero bueno, el orificio estaba del lado derecho y cuando nos comunicamos con Mar del Plata, el cirujano de cabeza y cuello de allá nos sugirió también la posibilidad de hacer una cervicotomía bilateral, así que bueno, empezamos del lado derecho y tuvimos como hallazgo esto, una lesión de la tráquea. Y fue imposible encontrar el esófago. La verdad es que nosotros no tuvimos forma de acceder al esófago del lado derecho. Así que, bueno, antes de pasar al lado izquierdo, después de haber encontrado la lesión de la tráquea, se decidió hacer una traqueostomía, que la pudimos hacer por debajo, digamos, de la lesión traqueal. En realidad era a nivel de la membranosa, porque era justito en relación con el esófago. Bueno, hicimos entonces la traqueostomía y después decidimos hacer la cervicotomía izquierda, con una exploración, bueno, cervical. Ahí sí se vio la tráquea bien y encontramos la lesión esofágica del lado izquierdo con un hematoma perilegional. La verdad es que no había demasiados signos que nos hicieran llegar, digamos, a la lesión. De repente, disecando, apareció un halo negro y eso nos dimos cuenta que era el esófago, pero no es que había demasiada secreción ni que había sangrado. Así que bueno, eso fue lo que se hizo. María Elena, te hago una pregunta, porque vos sabés que de las fotos esas que vos mostrás, a mí me da la sensación, capaz que es la fotografía, como que es chiquita la incisión. ¿Es una prestanocleidomastoidea amplia? ¿No? Sí, derecho e ¿Sí? izquierda. Sí, ¿Vos sí, podías porque tocar desde la faringe baja al esófago, todo? sí. Porque yo la fotografía parece pequeña. Sí, es cierto, pero no, nos quedamos muy conformes. Está bien. Mira, Alejandro levantó la mano. Alejandro. La pregunta es, ¿tenía sonda colocada? Para encontrar el esófago, especialmente en estos casos, se palpa más de lo que se ve. Tal es así Sí. que... La colocó el anestesista, sí. ¿Y estaba bien colocada? Sí, pero del lado derecho realmente nunca lo tocamos al esófago, nunca nos pudimos dar cuenta. No sé si era por la lesión de la tráquea, que obviamente había... Yo creo que se quedaron cortito con el tajo, como está diciendo Fernando. Me parece que la decisión es un poquito escueta. Si hubiesen ido un poquito más adentro del tórax y buscar el esófago más abajo, le hubiese tocado la sonda. Y poniendo una sonda gruesa, ¿no? Creo que te guía mucho más y te sirve. Tal es así que en algún momento, creo que en el relato que hacen de la tomografía, dice que pasa el contraste, pero no ven fuga de contraste. O sea que la tomografía no daba mucho más que lo que mostraban las imágenes. Pero sí, para encontrar el esófago, como norma, ponerle la sonda y una vez que tenés la sonda colocada, pasarle agua oxigenada o agua oxigenada con Pavinox y te va a ayudar a encontrar dónde está agujereado. Y tiene que ser gruesa, como están poniendo ahí Camilo en el chat, para poder palparlo. Bueno, Gracias, Ale. Pablo, Caviglia. No, cuando yo me refería a que puso mala cara Alejandro de la cervicotomía transversa, me refería a algo muy amplio, excesivamente amplio, transverso abajo y extendido como una U hacia arriba. Ahora sí te veo contento. No, eso es primera cosa. Lo otro, que el esófago siempre lo he encontrado del lado izquierdo, del lado derecho la exploración me ha sido muy difícil y es por palpación. Y no solo por palpación, sino que en general tengo que agarrar una especie de torunda y separar del eje la vía aérea por delante del esófago atrás. Y en ese surco empiezo a despegar, por decir así, el esófago, envolverlo y a veces incluso pasar hasta una sonda Nelaton se puede pasar para cargarlo. Y después lo que yo nunca hice o no pude identificar fue una lesión
como decía, en la membrana posterior, ahí en la vía aérea. Yo no sabría cómo repararla ni cómo exponerla. Alguien que me explique, porque la verdad que es una lesión tan posterior en vía aérea que no sé qué amplitud de disección habría que hacer para poder acceder a ese tipo de lesión. Gracias, Pablo. Andrea. Yo voy a salir un poquito de lo quirúrgico y voy a hablar de lo clínico. Cuando yo estoy mirando las fotos muy al pasar porque voy manejando, pero cuando vi la primer foto del paciente y vi los ojos con enfisema celular subcutáneo, y después muy al pasar vi alguna imagen de la tomografía y vi la cantidad de aire que tenía el paciente, realmente para mí era una lesión de vía aérea. Y me parece que es importante saber y reconocer la diferencia de un enfisema cuando hay una lesión de vía aérea a cuando hay una lesión de esófago. Ambos ocasionan un enfisema, pero ese enfisema de ese volumen y que rápidamente se extiende y tenemos los ojos hinchados por el aire y que tiene ese neumomediastino y esa cantidad de volumen de aire, en general no lo da el esófago. Porque el esófago, si bien pierde aire, pierde una cantidad de aire mucho más limitada. O sea, y de hecho, clínicamente este paciente gritaba que era una lesión de vía aérea. Yo siempre hago esta diferenciación de enfisema y realmente clínicamente uno puede sospecharla con bastante exactitud simplemente con medir el volumen de enfisema que tiene el paciente. Entonces me gusta hacer resalto en esta parte clínica. El resto de lo técnico que se encarga Alejandro de contarlo, que él es el especialista en cuello. Gracias, Andrea. Sí, tenés razón, tenés razón. Yo me guié por el informe del tomografista, pero tenés razón, la enorme cantidad de enfisema que tenía, había que sospechar que estaba rota la vía aérea. Sí. Cuando ingresó el paciente, de todas maneras, el enfisema no era tal, ¿sí? Después en realidad, desde que entró a que se operó pasó 1 hora y media más o menos, y ahí sí, en la última media hora el enfisema aumentó, y bueno, como dije al principio, en la tomografía asustaba, o en las imágenes mucho más de lo que realmente clínicamente se palpaba y se veía. No era tal, pero bueno, con los minutos, digamos, fue aumentando. Ahí está, gracias. Camilo. No, yo quería preguntarle a la colega, lesión esofágica lateral izquierda, ¿qué tamaño tenía? ¿Cómo era la lesión? ¿Cuánto de circunferencia? En fin. No, en realidad sería más o menos menos de 1 centímetro, más o menos. La lesión tenía todo un halo alrededor, digamos, por la quemadura del proyectil, pero el orificio era más o menos, sí, de 1 centímetro sería menos, diría yo, un poco menos. Perfecto, pues eso es importante para la conducta. Perdón, no sé si se puede, a ver si tengo un son. Mientras Digamos, tú- ese era el orificio. Ahí está, pero claro, no, Para tener tengo, relación, sí, está bien, pero entiendo. no tengo la perspectiva. Te agradezco. Gracias. No era más de 1 centímetro. Pero no tenía orificio el esófago. Sí, a izquierda, sí. ¿Tenía Eso llama la orificio? atención también, que No, tenga un solo orificio. Llama la atención que pero, tenga pero para, habías dicho que no tenía lesión solo habías visto un halo negro. No estaba perforado el esófago. No, sí, a la exploración, sí, estaba perforado el esófago. Entonces tenía lesión, Fernando, del esófago. Sí, del esófago también, pero también tenía la vía aérea. No, bueno, eso se puede ver o no. Quizás lo habíamos dicho, viste que te dije, la membrana, todo está junto ahí, puede tenerlo las dos cosas y hay que investigar las dos cosas siempre. Sí. Guillermo.
No, gracias, Fernando. Creo que la mayoría de las veces que hay que operar un cuello lo hace un cirujano general. Es excepcional que lo haga un cirujano de cabeza y cuello. Y en la emergencia creo que la traqueostomía es un gran caballito de batalla, porque no estamos acostumbrados a operar tráquea con frecuencia. Uno se encuentra con muchas veces que la lesión no la puede ubicar bien, o es una lesión anfractuosa, lateral, posterior, se ha llevado puesto 2 anillos. Si uno quiere ponerse a disecar, puede terminar lesionando el nervio recurrente, ni hablar si es una lesión de laringe, ¿no? Entonces creo que realmente la traqueostomía en la base del cuello hace que uno pueda ya ir tachando, ¿no?, de la lista de las preocupaciones un tema y se pueda dedicar al esófago o a los grandes vasos si hubiese una lesión múltiple. Así que realmente creo que la traqueostomía, pero muchísimas veces realmente nos ha sacado de apuros. Pero el paciente está intubado. ¿Qué traqueostomía cuando no lo intubaste todavía? No, en la cirugía, digo, durante la cirugía. No, ahí venía porque quería esperar a esto para discutir. Si vos tenés el paciente intubado, ¿sí? ¿Para qué la traqueostomía? No, es que uno quiere sacarlo extubado de quirófano. No, extubado es con traqueostomía, no lo sacaste nada de extubado. Uno quiere sacarlo extubado para No, no dejarlo pero ¿y por qué no lo dejarías intubado? Ese es el tema. Si vos tenés la lesión de la vía aérea y lo dejás con la traqueostomía, ¿cuánto tiempo lo dejás con la traqueostomía después? Bueno, hasta que cicatrice bien Claro, la vamos lesión de la a vía aérea. aclarar lo que está queriendo explicar Eduardo. Exacto. De hacer la reparación de la tráquea, lo dejas intubado como tutorización y sale intubado para tutorizar con la sutura de la vía aérea, sin necesidad de hacer una traqueotomía como tratamiento. Eso es lo que está queriendo llevarte Eduardo con la propuesta. Y si no lo viste, como dijo Guillermo, que no lo pudiste reparar porque era muy posterior, porque era lo que sea, ¿cuánto tiempo lo dejás con traqueostomía para que cicatrice eso? No, bueno, eso capaz que queda 2 semanas, cambiando las cánulas. Yo me refería a cuando no se puede reparar, cuando se llevó puesto 2 anillos, es posterior, no vemos bien la lesión, o es una lesión en la unión laringotraqueal. Esas situaciones que son difíciles para el cirujano de urgencia. Con más razón, dejarlo intubado. Claro. Dejarlo El problema que tenemos tutorizado. nosotros. Ustedes planteaban cómo resolver la lesión Dejarlo membranosa. intubado. Ahí tenés el argumento. Dejarlo intubado, pero. no reseques cosas, suturar lo que puedas y tratar de hacer la menor cantidad de esfuerzo por resecar lo que está vital. No, el problema que tenemos nosotros es que si lo dejamos intubado, la infección respiratoria es casi 100%, y después se complica mucho a los pacientes. Eso nos pasa con todos los ventilados, entonces uno trata de sacarlo extubado de quirófano. Y después, por motivos que son difíciles de explicar, un paciente intubado así puede estar intubado después 15 o 20 días, por problemas con el winning, ¿no? Entonces tratamos en la medida de las posibilidades de sacarlo extubado de quirófano. Sí, hay muchas lesiones, no es muy común la lesión así de tráquea por vía de arma de fuego. ¿Tuvieron ustedes pacientes que tenían lesiones de tráquea que no pudieron reparar y que después de haberle sacado la traqueostomía el paciente estaba ad integrum? Su tráquea se había cicatrizado bien. Sí. Bueno, por supuesto que después en el seguimiento alejado algunos de los pacientes se pierden, pero sobre todo con las lesiones más altas, el laringe, el primer anillo, a nivel laringotraqueal, o posteriores, esas que uno realmente no lo puede reparar y tampoco quiere dejarlo intubado al paciente por lo que le cuento de la alta incidencia de infección respiratoria que tenemos en postoperatorio y larga estadía con el respirador. Ese problema, ojo, por ahí es un problema local nuestro. La infección respiratoria es común a todos, Guille. Las lesiones traqueales severas terminan todas con el mismo problema. La estenosis, la recirugía y la recontra-recirugía y nunca terminan bien. La idea es darle una chance de que se resuelva del primer momento, aún a riesgo de la infección respiratoria. Y creo que la traqueostomía, si bien es un recurso que hay que tener muy a mano, también es un recurso que hay que tratar de evitar, porque nos contamina la herida, porque nos lleva a la infección, porque requiere de un manejo y un mantenimiento muy específico y que predispone a la infección respiratoria. No es para descartarlo, pero es para tener en cuenta que hay que tratar de evitarlo. Tutorizar la vía aérea con una intubación, dejarlo un par de días intubados e intentar hacer una reparación primaria, creo que es una alternativa a riesgo de que eso se pueda abrir o a riesgo que puede quedar una estenosis. Pero todo lo que puede venir después de las complicaciones de las lesiones de tráquea
son todas malas. Las reparaciones siempre terminan como el traste. Entonces, eso es lo que Alejandro, estaba planteando Eduardo recién. perfecto, gracias Alejandro. Y Alejandro, te quiero hacer una pregunta aprovechando tu condición de cirujano de cabeza y cuello, justamente. Si yo interpreto bien esta lesión, y corregime por favor, María Elena, si me estoy imaginando algo que no es así. Tiene un orificio de entrada que le rompe 2 anillos traqueales a derecha y tiene un orificio de salida en esófago a izquierda. O sea, esta bala en algún momento o atraviesa la membrana posterior de la tráquea y entra en esófago retrotraqueal, porque por algún lado entró en el esófago. O sea que tenemos otro agujero más en esófago y eventualmente una rotura de la membranosa traqueal. Entró por la tráquea y salió por el esófago. Claro, entonces no me cierra mucho la explicación de este trayecto si no rompo la membranosa y si no tengo otro agujero en el esófago. Por eso mismo, volvemos a lo que estaba diciendo Eduardo recién. ¿Para qué voy a terminar? Reparar la herida traqueal. Déjame terminar, no te apures, déjame terminar. Si estamos de acuerdo que ese es el trayecto y ese puede ser el balance lesional, digamos, en este enfermo, la pregunta es si basta con la reparación de la tráquea y la búsqueda de ese segundo orificio de esófago, y si no, además, no hay que interponer además un infraoideo o un colgajo de esternocleido entre ambos, porque la fístula esófago-traqueal te prometo que la vas a tener en el posoperatorio, vas a tener una fístula esófago-traqueal. Perdón, la lesión era infractuosa, no es que era perfecto en 2 anillos, era en parte, digamos, lateral derecho de la tráquea y Sí, tenía parte de la membranosa, pero no eran bordes que uno podía suturar, digamos, Bien. quizás tan fácilmente, así que se hicieron puntos de aproximación. Bárbaro. Y Alejandro, ¿qué decís de la interposición? Respuesta, Fernando. Ahí va, eso. La literatura y la experiencia me fue siempre como el traste, interponer músculo para evitar la fístula. La génesis de la fístula pasa por otro. La génesis de la fístula pasa por el tipo de lesión, la quemadura por el trompo del tiro, la sutura que quedó a tensión, la sutura no fue del todo completa o correcta, o estaba hipovolémico, pero la fístula, si se te va a aparecer, no la vas a evitar poniéndole entre medio algún músculo como para que evite esa relación. Por eso te digo, si lo dejaría, ¿qué le haría? Le repararía los orificios con la menor resección posible y le dejaría todo tutorizado. Sonda nasogástrica y intubación directamente intubado, no traqueostomía. Por lo menos 5 o 6 días tengo el paciente intubado y así dormido hasta ver qué pasa. La fístula aparece entre el 5º y el 7º día, independientemente de que le pongas el músculo entre medio o le pongas lo que le pongas. ¿No le pondrías entonces? No creo que me da. En realidad es más para la conciencia que para la ventaja quirúrgica. Y todos los trabajos que hay le tienen más fe de lo que realmente es útil en las lesiones. Bien. ¿Camilo? No, yo la pregunta, me llama la atención que no interponga parche, ¿no? Pero si lo hace, ¿cómo se hace el punto de vista práctico? Nunca me tocó hacerlo. Parche de moioideo, de esternocleidomastoideo. ¿Cómo se hace el punto de vista práctico? Desinsertar el homoioide y meterlo en el medio. Ah, se desinserta arriba. Perfecto. Pablo. No, pregunta para Alejandro. Llegado el 6º, 7º día, lo vamos a estudiar con presencia de endoscopista. ¿Qué controles tenemos para ver si se estuba definitivamente o cuál sería el otro camino en caso de mantener la disrupción ahí a nivel de la lesión de la vía aérea? Y ya tenés la fístula y vas a tener que recurrir a la tráqueo para saltear esa fístula. Y ahí empiezan los problemas. Cómo resolver una fístula tan alta no te va a ser sencillo y va a empezar un paciente que se va a pasar unos cuantos meses lidiando a ver cómo resolver esa fístula. Al 7º día ya le harías la traqueostomía entonces en caso de que se mantenga la lesión. Si hay fístula, sí. Si hay fístula, sí. Y le disminuiría la cantidad. Sí, porque después empieza a haber aspiraciones,
situaciones que te van a comprometer el paciente por otro lado. Pero ya estamos tratando de otro caso y otro tipo de paciente, que son los pacientes fisturizados, no es el paciente traumatizado. Y el paciente fisturizado tal vez se le pueda hacer el VAC, que está ahora haciendo el EndoVAC como alternativa, Sí. ¿sí? Todo depende de los recursos que tengas. Y ¿Qué todo experiencia tenés con la traqueostomía percutánea? Mira, en el hospital le hacemos la traqueotomía percutánea. Inclusive la hacen los terapistas muchas veces. El tema es que la traqueotomía percutánea, cuando le clavan el rino, a veces el rino no guarda relación con el diámetro el rino es la aguja, ese cono que le meten El adentro, cuerno. el cuerno ese que le meten adentro de la tráquea. El Y a veces no rinoceronte. guardan relación entre el tamaño del rino y el tamaño hasta donde le clavan en la tráquea y termina rompiendo más de lo que hay. De todas maneras, me parece que no es, no es contraproducente que se le hagan percutánea. A mí, personalmente, en un cuello ya explorado, si tenés que llegar a hacer la traqueotomía, hacéselo quirúrgico, que tal vez te da la opción de drenarle alguna conexión o algo que tenga el paciente, y no hacerlo. No le vas a hacer una desventaja por hacer la percutánea. La percutánea es para el paciente que tiene largo tiempo de intubación y tenés que hacerle un cambio, un switch, de sacarle el tubo de intubación y dejarle una traqueotomía y bueno, hacerle esa percutánea. Pero en un caso de una lesión cervical, no sé cuánta ventaja tiene hacérsela por percutánea. Gracias, Alejandro. María Elena, adelante. Bueno, en realidad creo que ya se discutió. Habíamos puesto como preguntas cuál sería la conducta de la mayoría. Somos ansiosos, nos adelantamos. Y bueno, nosotros, en definitiva, todo lo que Vos eras ansioso, yo no. fue la rafia Ah, sí, por traqueal eso le pongo el homoyoideo en el medio. con traqueostomía. Hicimos una esofagostomía con un tubo de Kerr, que fue lo que teníamos a mano. Un poroto y una gastrostomía. Me encanta. Y a vos te encanta. ¿Y por qué? Yo voy a ser incisivo. ¿Y por qué esofagostomía sobre tubo de Kerr y no cierre primario en 2 planos? Pregunto. No, no nos animamos. Para nosotros fue mucho. Si yo te doy la respuesta y que me da siempre Diego Ferro, entro en un tema de género, porque me dice que lo hago por una cuestión de que me da miedo a veces. Pero le tengo una fe al cierre en tubo de T de aquello. ¿Por qué? Porque evitas un segundo problema. ¿Cuál es el gran problema que vas a tener acá? Tenés una lesión esofágica con una alta chance de que se fisturice. Bueno, Sí, y le pones un paquetito y hace una fístula salival que se cierra. dejarle la fístula de entrada, ¿sí? Epiterizada, y después se cierra solo. Y no la fístula que te aparece después si te vaya a chorrear La vaya a otra saber también, dónde. la otra también se cierra. Sí. Sí, yo no le dejaría tubo que haga. Bueno, Bien, estamos Eduardo, hablando de un ¿cómo? paciente que ya lleva un tiempo larguito, Larguito, media hora, 1 hora llevo, no lleva mucho más. Bueno. Y hemodinámicamente normal y sin contaminación local. Mira, vamos a hacer una cosa. Ya que estamos con este tubo de coso, le voy a llevar. ¿Te acordás el paciente? No le voy a contar el final, Eduardo, pero creo que lo tengo en foto. Vamos a presentar el paciente que hicimos la reconstrucción esofágica. Y vamos a discutir el tubo de Kerr en el cogote y Pero algunas no otras es, cosas. pero no es este paciente. Bueno, pero va a dar para discutir el tubo de Kerr. ¿En blanco y Bueno. negro está la presentación? Sí, más o menos. Muy buena, eso estuvo bien. Bueno, me perdí. Que dice si está en blanco y negro la presentación. No se hagan los peores. No, en blanco y negro no, pero sí, porque ese es muy viejo, pero sí te puedo decir sacar fotos a la pantalla de la computadora y usando el Harvard Graphic, Y sí, no el cómo no, PowerPoint. cómo no, cómo no, claro. No, ese tiene un año y pico de tener, ¿no? ¿Cuánto tiene? ¿Un año y algo? Sí, Más o menos. Fue en el periodo de la pandemia, así que no tiene mucho tiempo. No sé tanto. Después veo si lo preparo y se los paso acá. Dale, Y bueno. vamos a discutir qué pasa con el tubo de Kerr en el esófago, pero ahora que le tengamos fe. Está bien, está bien. Néstor. Hola, mira, la verdad que nosotros
a todas estas lesiones esofágicas, cervicales, le colocamos un tubo de Kerr. Y está visto que la incidencia de fístula no es mayor ni menor que haciendo un cierre primario. Y tal como lo decía Fernando, se maneja como si fuera una fístula salival en la época en que se hacían esofaguectomías con la anastomosis cervical. Pero por una cuestión de tranquilidad, no sé de qué tranquilidad nos dará, pero a todas las lesiones esofágicas nosotros las dejamos tutorizados con un tubo de Kerr. Ah, perfecto, perfecto. Hay Yo, un detalle que quería comentar, ya que ahora tiramos la pelota y vamos a presentar un caso de traumatismo de cuello, digamos, después del traumatismo. El tema de la gastrostomía de alimentación. ¿Qué nos genera después esa gastrostomía cuando tenemos que seguir adelante con el tratamiento con un paciente que presentó la complicación en el cuello? ¿Sí? Acuérdense de esto y en el momento que discutamos van a ver qué problema nos ocurrió. te quedas sin estómago como plástica de reemplazo. Sí, claro. Vas quemando naves, vas quemando naves. Es una Mira, ostomía. yo que vengo de un servicio, igual que Pablo, Caviglia, vengo de un servicio en donde la esofagectomía era la Boehringer, siempre esofagectomía transhiatal, con reconstrucción en el cuello, se subía el esófago en el mediastino posterior. Si habré tenido, vivido y sufrido fístulas, y vos lo has visto también, Pablo, ahí de la anastomosis esófago gástrica. Porque mentira que no eran infrecuentes, eran frecuentes. 70% había un trabajo. Era una tasa terrible. Se ve que las hacíamos mal, pero se resuelven con una, es cierto, y tengo que admitir si me decís sí, pero después que se resuelva va a ir una estenosis, sí, hay una frecuencia alta de estenosis de la anastomosis, obviamente, después tiene que hacer dilatación. Entonces lo que querías mejorar en calidad de vida se lo transformás en morbilidad por dilatación. Pero este no es el caso, si te hace una fístula, esta se cierra y seguramente no se va a estenosar. Lo mismo que con el CAP, no se te va a estenosar después que se lo saques. Néstor, levantó la mano de nuevo. Sí, 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 sí. Yo la verdad que la gastrostomía no estoy muy de acuerdo, porque cuando uno tiene el esófago abierto, se puede solicitar que alguien le ponga una sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal, y si esa sonda está bien posicionada, uno le puede empezar un goteo dentro de las primeras horas de postoperatorio para empezar a alimentar al paciente, si ese es el miedo es la alimentación. Después hay que tener otro cuidado, porque cuando uno hace una gastrostomía, hay que tener mucho cuidado con el reflujo que provoca la gastrostomía en un descuido con un rápido pasaje de alimentación, ¿no? Y que también puede ser un problema bastante importante si el paciente tiene alguna otra cosa que nosotros no conocemos. Ese reflujo llega hasta donde está la reparación, y también es un problema, ¿no? Gracias, Néstor. Por eso la gastrostomía es nada más que para descomprimir, y lo que hay que hacer es yeyunostomía en estos pacientes. Gastrodescompresión y yeyuno de alimentación. Los gastro no es para alimentar. Gracias, Eduardo. Este es más. Chaga era un Bueno, Dice, Marilena, adelante. hay una Perdón. frase que aprendí Vale. hace mucho que dice, be thinking ahead, pensar lo que vas a hacer más adelante. ¿Mm? Y todo lo que le hagas ahora tiene que estar centrado en lo que va a venir después cuando se complique. Porque cuando anda todo bien, aplaudimos. El asunto es cuando se complica. Y si se complica, te vas a arrepentir de haber hecho tal o cual cosa. ¿Sí? Tal cual. Marilena, adelante. Bueno, ahora sigue una fotito de cómo quedó el tubo de Kerr colocado. Quizá ahí se puede ver el orificio real, ¿no? No era una lesión grande y el Kerr entró sin dificultad, digamos, no. Apenas se reavivaron los bordes por ese halo de quemadura que tenía, pero bueno, no más. Es Y izquierdo bueno, eso, ¿no? sí, sí, sí. Y la lesión la encontramos en la cervicotomía del lado izquierdo, la lesión esofágica. La lesión traqueal la encontramos del lado derecho. Y la verdad es que
Sí, la gastrostomía fue otro de los consejos que recibimos antes de la cirugía y lo interpretamos, bueno, primero como para desfuncionalizar, quizá para evitar el reflujo en la primera etapa del postoperatorio y sí a posterior como alimentación. Como otro dato, nos enteramos ahí también que, digamos, en el momento de la cirugía, que el paciente era cocainómano, así que, bueno, el tema de que seguramente se iba a arrancar la sonda y demás, todo inclinó la balanza para que lo hagamos. Pero, como dije al principio, fue un paciente eh, al cual no estábamos acostumbrados y del cual aprendimos mucho en ese momento y, bueno, y ahora por supuesto también, y ni hablar en este debate. Cuento un poquito del postoperatorio. Sí, sí, adelante. Bueno, así es como estas fotos fueron sacadas a los 2 o 3 días más o menos en terapia intensiva. Las heridas desde el primer día no... Primero dejamos unas láminas de drenaje que se retiraron más o menos a las 48 horas, pero digamos, nunca tuvo una secreción abundante ni débito. Nosotros esperábamos que se infectara el cuello, que hiciera una mediastinitis y demás, y eso por suerte no pasó. Estuvo en terapia intermedia 9 días, después pasó a terapia, primero en terapia intensiva 9 días, costaba mucho despertarlo por este tema de la adicción a la cocaína, porque era un paciente que se quería arrancar todo el tiempo. Después pasó directamente a terapia intensiva, a terapia intermedia. Ahí presentó algún registro febril y nosotros siempre con el miedo de que hiciera una mediastinitis o una infección en el cuello, le realizamos una tomografía, 2 en realidad se terminaron haciendo y ninguna evidenció ningún dato de color, no había colección, el tórax estaba bien, el mediastino también. Lo único relevante fue un germen sensible a imipenem, el germen era Escherichia coli en el urocultivo, así que recibió el tratamiento que corresponde. Y se realizó en el momento, digamos, de pensar ya en la decanulación o que ya el paciente, digamos, estaba bien despierto, que podía respirar solo, sacar obviamente la traqueostomía y ahí el neumonólogo hizo la fibrobroncoscopía, donde, bueno, se vieron las cuerdas vocales indemnes, la cicatriz traqueal más o menos en hora 3, sin fuga aérea, y se decidió decanular al paciente. Y ahí pasó a la sala nuestra de cirugía general. Le clampeamos el KER, una vez que, digamos, pasó a terapia intermedia, ya siempre estuvo con la alimentación por la gastrostomía, y bueno, ya en la sala clampeamos el KER y al alta ya se lo retiramos. Y bueno, la verdad es que el paciente anduvo muy bien y se fue de alta caminando. Así que Muy bien. estamos Eso es muy lo más contentos a importante. pesar de Eso es lo más todo. importante. Eso es lo más importante. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Felicitaciones por haber afrontado semejante caso en un lugar chiquito, en un lugar con recursos limitados, del cual hay que apechugar ahí, hay que estar ahí, en ese lugar. Acá nosotros estamos todos tomando mates y es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, como decimos acá en Uruguay. Realmente estuvo bien interesante. No sé si alguien en la sala quiere hacer algún aporte, algún comentario. Una pregunta. Sí, Alejandro. ¿Qué cambió la tomografía para darle la indicación quirúrgica al paciente? ¿A mí es la pregunta? ¿O en general? No, a los demás. No, yo creo que no. Creo que la tomografía, digo, se pudo haber olvidado, ya lo habíamos discutido, ¿no? Que con el Entonces método- hago más de cirujano, no tanto de método diagnóstico. No nos cambió nada, no nos cambió la táctica, no nos cambió la opción, no nos cambió lo que pensaba. El paciente tenía indicación quirúrgica.
Eso. Nada más que ese comentario, querido. O sea, no insistamos tanto con los métodos diagnósticos, o si tenemos o no tenemos tomografía, o si pasa por otro lado. Entonces, así que es como el diagnóstico apendicitis por tomografía. Son casos muy selectivos en ese proceso. ¿Sí? Hagamos más de cirugía. Era una reflexión. Gracias, Alejandro. Bueno, a mí no me queda más que agradecerte, María Elena, realmente excelente el caso y muchas gracias por compartirlo, porque dio para que todos aprendiéramos acá, con todos los comentarios y todos los aportes. Les agradezco a todos los aportes y las enseñanzas y a todos los presentes en la sala por habernos acompañado y los invito a encontrarnos el martes próximo. Espero que no esté jugando Uruguay de nuevo, así no me lo pierdo. Martes a las 18 los esperamos por acá. Les mando un abrazo grande. Muchas Muchas gracias a todos. Saludos. Nos vemos, Muchas buenas gracias. noches. Muchas gracias.